Y señores, en Ciudad de México hay muchos sitios emblemáticos, vestigios de la cultura antigua, palacios con siglos de historia y monumentos de distintas épocas, pero pocos espacios han protagonizado tantos y tan importantes acontecimientos como el castillo de Chapultepec. El edificio se encuentra en la cima de una montaña, un volcán extinto, que se encuentra en en el mundo prehispánico. Fue un lugar sagrado. En la época de Nueva España fue un lugar ocupado por una docena de virreyes. Superó el ataque de las tropas estadounidenses invasoras y fue la morada de emperadores y presidentes mexicanos. Su arquitectura, ornamentación y ubicación lo han convertido en uno de los recintos más fascinantes de México. Chapultepec ha sido el corazón del poder político mexicano, cuando menos desde el siglo XVI hasta ahora, dice el historiador Salvador Rueda Smithers. Hace 100 años, en 1922, el poeta Rubén Campos decía que Chapultepec era la joya más preciada de la corona de la República. Y creo que es verdad. Sigue siendo el lugar donde se tomaron las decisiones más importantes que marcaron a los mexicanos, señala el también director del Museo Nacional de Historia, ubicado en ese mismo recinto. Mientras que aquí el director general del Instituto Agrario Dominicano, Francisco Guillermo García, realizó un recorrido de supervisión por los diferentes asentamientos de la institución en la provincia de Montecristi, afectado por las recientes inundaciones, con pérdidas considerables en las plantaciones agrícolas. El titular de la entidad del sector agropecuario garantizó que los equipos enviados para acondicionar los caminos interparcelarios se mantendrán trabajando, al tiempo que entregó 3.000 galones de gasoil para la continuación de las labores. La gerencia del IAD en Montecristi cuenta con 314.747 tareas, con 8.376 beneficiarios, 41 asentamientos y 35 técnicos en predios dedicados mayoritariamente al cultivo de arroz y de banano. En su visita a esa zona de la línea noroeste, García recibió las explicaciones técnicas del gerente regional del IAD, Juan Francisco Martínez, así como de diversos parceleros asentados en los proyectos de la institución. En el recorrido, el funcionario fue recibido por representantes del liderazgo local, como el senador de Montecristi, Ramón Antonio Pimentel Gómez, y la gobernadora provincial, Nelcy Cruz, quienes se comprometieron a brindar todo el respaldo necesario al IAD. Por cierto, yo viendo esta situación de las lluvias, yo creo que el beneficio en sentido general que traen va a ser superior a los daños que hizo, porque la línea noroeste es una zona un poco agreste. Lo mismo pasó en el sur, que llovió mucho estos días. Y esas son lugares agrícolas, pero que necesitan agua. Agua. Con agua son tierras, oye, extraordinarias. Sí, sí. Entonces, estas lluvias han sido una bendición para toda esa zona. Y fíjese un detalle en todas estas informaciones que se han dado de tipo económicas. El tabaco, el sector tabaco, que implica tanto la producción del tabaco como los puros, porque es un producto que se hace prácticamente el ciclo completo, que bueno, ¿verdad? Producto agroindustrial, se siembra, se desarrolla y luego lo hacemos puros. Que bueno, pues esto aumentó, para que usted vea, en medio de la pandemia, aumentó las exportaciones de puro a 100 millones y pico de dólares. Parece que el confinamiento llevó a los americanos y europeos a fumar más. A matar el tiempo con un tabaco. Sí. Ahora, en el caso de los bananos, no, en cambio fue así. Se redujo un poco la exportación. Sí, y algo que no me ha gustado, las remesas también aumentaron en medio de la pandemia. Eso ayudó mucho a la economía dominicana, porque en medio de esta parálisis,
pero todos esos dominicanos residentes en Europa y en Estados Unidos comenzaron a mandar más dólares a sus familiares. Sí, sí. Y usted sabe que esos planes de ayuda en esos países ayudaron bastante y la gente no estaba gastando porque estaba trancada. Sí, sí, sí. Estaba mandando muchos dólares hacia acá. Sin embargo, esa tendencia ya no se mantiene y en el mes de enero bajaron las remesas en relación al año pasado. Ajá. Algo que el gobierno debe tener en cuenta porque hay cosas que no siguen igual. Sí. Señores, para el historiador español Antonio Espino López, la conquista o invasión, como él la llama, del ahora llamado continente americano, se caracterizó por el empleo de los más crueles abusos contra los pobladores originarios, pues eran comunes la amputación de mano, ejecuciones en la hoguera, empalamientos, ahorcamientos, aperreamientos en los que se lanzaban grandes perros de combate contra personas, abusos sexuales contra mujeres y niñas y masacres fueron algunos de los métodos empleados por los españoles para someter a la población local, donde, según detalla Espino López en su libro, preguntado si fue realmente una historia de violencia y destrucción, contestó lo siguiente: sí, no fue diferente a cualquier otro proceso de invasión, conquista, sometimiento de un territorio y de los habitantes de ese territorio. A lo largo de la historia siempre ha ocurrido así, y la invasión y conquista hispana de América no es diferente. En su libro, él ofrece muchos y muy documentados ejemplos de la crueldad a la que llegaron los españoles en América. Uno de los métodos que afirma que empleaban contra la población autóctona era la amputación de las manos y a veces también de las narices y de las orejas. ¿Estaba esa práctica muy extendida? Sí, dice él. Fue una práctica muy habitual que ya venía de muy antiguo. Esa está perfectamente documentado que ya se aplicaba en el imperialismo de la antigua Roma y desde entonces se ha empleado. Sí, y eso fue en América por los españoles, los portugueses en Brasil, pero en las otras zonas por los ingleses y los franceses. Ramón, pero los belgas, usted sabe la cantidad, todavía a principios del siglo pasado, la cantidad de niños y seres humanos que amputaron los belgas en el Congo, en África. Caramba. Una cosa trágica, las amputaciones que hacían allí de manera masiva en esos países, en una época donde el trabajo manual era tan indispensable porque no había tanto desarrollo y nada, ni animales que fueran. Así hacían los belgas, que eran peores que los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses. Bueno, Todos esos países, yo creo que no fueron peores que los españoles, ¿no? todos esos países de Europa, un genocidio lo que cometieron esta gente aquí. todos esos países europeos, porque los alemanes estuvieron en África y no eran fáciles también, se enriquecieron a costa de explotar Los portugueses. todos estos países. Sí. Pero yo creo que los portugueses y los españoles tenían una característica que no tenían los franceses y los ingleses, mucho menos los belgas y los alemanes, para mencionar los que más colonizaron. Y es que, fíjese que los países, en muchos países hispanos existe mucho el mulataje, ¿verdad? En Sudamérica, Centroamérica, la mezcla de indios con blancos, y aquí de negros con blancos, aquí en el Caribe, pero en el Caribe español, en el Caribe español, porque los franceses no se mezclaban, No. y los ingleses no se mezclaban. Esa frase de mulato, por ejemplo, fíjense que en Estados Unidos el concepto mulato no hay un equivalente del inglés para decir mulato.
porque no, tú eres negro o eres blanco, ya. Así es. Naciste mezclado, eres negro. Aunque la palabra negro no existe para denominar raza, porque se ve como algo ofensivo. Peyorativo. Sí, Lo más peyorativo allá en Estados Unidos es decirle a un afroamericano nigger, sí. que es negro. Bueno, la empresa constructora Odebrecht ha dejado de pagar $64 millones al Ministerio Público como parte del acuerdo de pago que había hecho para evitar que ejecutivos de la empresa fueran sometidos a la justicia. República Dominicana fue el tercer país con mayor cantidad de dinero de sobornos, específicamente $94 millones, que habían dejado como beneficio a la empresa más de $163 millones. El acuerdo entre la Procuraduría y la empresa Odebrecht permitiría al Estado Dominicano recibir el doble del monto que se habrían dado en sobornos, $184 millones, en un plazo de 9 años. Es decir, la constructora Norberto Odebrecht adeuda al Estado Dominicano $124 millones de los 184 que se comprometió a pagar como indemnización mediante 9 pagos anuales que iniciaron el 31 de enero de 2017 y que debían terminar el 30 de marzo del año 2025. Fue el 19 de abril del 2017, mediante resolución, que el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional homologó el acuerdo arribado entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República. En ese acuerdo, la multinacional se comprometía a promover información precisa que permitiera al Ministerio Público determinar los sobornados en la República Dominicana y a indemnizar al Estado. Ellos, durante los primeros millones de años de la evolución humana, las tecnologías cambiaron lentamente. Hace unos 3 billones de años, nuestros antepasados fabricaban escamas de piedra astillada y picadoras rudimentarias. Hace 2 millones de años, hachas de mano. Hace 1 millón de años, los humanos primitivos a veces usaban el fuego, pero con dificultad. Luego, hace 500,000 años, el cambio tecnológico se aceleró cuando aparecieron puntas de lanzas, la producción de fuego, hachas, cuentas y arcos. Esta revolución tecnológica no fue obra de un solo pueblo. Las innovaciones surgieron en diferentes grupos: Homo sapiens moderno, Apien primitivo, posiblemente incluso neandertales, y luego se extendieron. Hace 500,000 años, en el sur de África, el primer Homo sapiens ató por primera vez cuchillas de piedra a lanzas de madera, creando la punta de lanza. Y hace 400,000 años, los indicios de fuego, incluidos el carbón y los huesos quemados, se hicieron comunes en Europa, Oriente Medio y África. Y hace 270,000 años, en África Central, las hachas de mano comenzaron a desaparecer, reemplazadas por una nueva tecnología, el hacha de núcleo. Así fueron los primeros armamentos de esas etnias de entonces. Bueno, vamos a ver a continuación el testimonio que ofrece un ciudadano francés que fue, según él, atracado en la avenida Antonio Guzmán, en un parque, por una persona que se hizo pasar como policía municipal. Como un policía municipal, encargado del parque que está de Patria Fuerte. Entonces, después me ha dicho que trabajaba para el hospital de los niños. Y entonces este hombre me ha dicho que yo puedo mostrarte para una peluquería. Entonces nos fuimos a esperar por la peluquería y yo tenía una cartera con mi pasaporte, porque yo soy ciudadano francés. Y tenía mis teléfonos porque yo soy negociante en línea, entonces yo trabajo solo con internet. Entonces yo tenía todo mi negocio en mi cartera, y este hombre a un momento
No sé lo que se ha pasado, ha cambiado completamente y se ha salido con mi bulto. ¿Se la arrebató? Todo. Él se la arrebató el bulto que usted tenía. Ha tomado toda la cosa. Usted dice que él se hacía pasar por policía municipal. Es lo que se ha dicho porque yo estoy trabajando siempre en el parque de Patria Fuerte y normalmente hay un encargado que está aquí, pero el último sábado había dos personas. ¿En qué parque fue eso? Es a la esquina de la Guzmán y de la Restauración, arriba del parque Valerio. Hay un pequeño parque que está arriba y entonces es por aquí que yo estoy trabajando. Toda la gente me conoce por aquí porque yo vengo siempre, cada día por acá. ¿Tiene alma él? ¿Tenía alma? No. ¿Cuál es el llamado por último que tú le haces a la autoridad? ¿Cuál es el llamado que tú le haces a la autoridad? Es que yo necesito mis papeles y mis cosas para trabajar, porque mi teléfono no es para jugar, es para trabajar. Entonces yo soy un negociante, yo tengo clientes que me esperan, algunos clientes también me habían dado el dinero para comprar su mercancía y el dinero se fue con... ¿Qué tú vendes allá? ¿Qué tú Yo vendes? vendo todo tipo de mercancía porque estoy en todos los grupos de compra y venta de Santiago, pero ahora, como hay gente que ha noticiado eso, hay un cliente americano que me ha llamado para hacer su trabajo, para vender con Por tiendas. ejemplo, mencione alguna de las